Dice, poco después, poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y las aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos, verso 2, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Verso 3, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Bueno, entonces, hermano, este es el pasaje al cual vamos a prestar atención el día de hoy. Hace 8 días veíamos el acontecimiento que se dio en la casa de Simón. Era Simón el fariseo que había invitado al Señor Jesús a su casa y que de alguna manera él no había prestado la suficiente atención, o no habías presentado el servicio o la amabilidad que se le tenía con todos los invitados, ¿verdad? Y veamos acerca de cómo el Señor Jesús había perdonado a aquella mujer dice que era pecadora. Y más sin embargo, cuando llega a los pies del Señor Jesús, el Señor Jesús le perdona todas sus transgresiones. Y entonces vimos la parábola que el Señor Jesús le presenta a Simón. Y entonces, y Lucas cierra el capítulo 7 con este pasaje, ¿verdad? Donde el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y entonces ahora entramos a otro pasaje, hermano, que es aquí el capítulo 8 de Lucas también. Y es importante, hermano, que nosotros prestemos atención a este pasaje del capítulo 8, en estos 3 versículos a los cuales nos vamos a enfocar el día de hoy. Física, mi intención, hermano, al estarle yo predicando el libro de Lucas, es que realmente nosotros aprendamos con detalle todo lo que Lucas escribió. Y él, hermano, era el propósito de Lucas también. Que nosotros supiéramos con detalle la verdad. Y por eso Lucas, hermano, no deja pasar detalles. Lucas va detallando paso a paso el ministerio del Señor Jesús. Y en esta ocasión, hermano, en estos 3 versículos, Lucas hace un resumen o una síntesis de todo el ministerio del Señor en estos 3 versículos. En estos 3 versículos el Señor expone el ministerio del Señor, cómo es que Él trabajaba, cómo es que Él hizo para llevar a cabo su ministerio. Y por eso el mensaje de hoy se llama las características del ministerio del Señor Jesús. Y entonces, hermano, hoy quiero primero hacer un énfasis, ¿qué significa ministerio? Cuando nosotros escuchamos la palabra ministerio, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Porque ya la palabra ministerio, hermano, hoy en día se ha corrompido. Ya la palabra ministerio se ha corrompido en muchos ámbitos. Porque ya ha perdido el sentido realmente de lo que significa la palabra ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Pero cuando tú escuchas la palabra ministerio, nosotros pensamos en las grandes personas, en las grandes figuras del evangelio que dicen, oh, qué gran ministerio tiene esta persona. Pero el ministerio no es eso. El ministerio es un servicio que se presta hacia los demás. Por eso Pablo dice, el ministerio que me fue dado. Entonces es algo que se recibe de parte de Dios para que tú otorgues un servicio a la comunidad cristiana. Entonces, hoy en día la palabra ministerio, hermano, está muy distante de lo que realmente significa la palabra ministerio. Hasta algunos se ponen ministerio internacional.
Pero esa palabra ministerio internacional muchas veces es para llenar el ego de la persona. Pero en sí no está cumpliendo un servicio, sino que está usando esa palabra ministerio para servirse a él mismo. Entonces, la palabra ministerio significa servir. Si yo digo que soy un ministro del Señor, yo estoy sirviéndole a los demás. Eso es la palabra ministerio. Y lo vamos a ver en la vida del Señor Jesús. Él dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Ese es el ministerio. Nosotros, el ministro no está para ser servido, sino para servir. Entonces, hermano, le decía, esta palabra de ministerio se ha corrompido. ¿Por qué cree que todo el mundo quiere un ministerio? Porque ven los beneficios que se obtienen con este nombre del ministerio. Entonces, para la introducción, hermano, tengo 3 puntos aquí. Es la introducción. Dice, antes de considerar las características del ministerio de Jesús, es necesario corregir algunas ideas comunes sobre lo que el ministro es y lo que no es. Escuche, lo que es el ministro o el ministerio y lo que no es ministerio. Porque se ha infiltrado algo en el ministerio que no es ministerio. Y entonces vamos por entonces mire, Lucas 3, lo que leíamos aquí, nos obliga a pensar bíblicamente, no culturalmente. Consideremos 3 verdades fundamentales. Y aquí van los 3 puntos para los cuales voy a usar mi introducción. 1, el ministerio no existe para exaltarnos a nosotros, sino para exaltar a Cristo. El ministerio, hermano, el ministerio no es para un servicio para mí. El ministerio es para exaltar. Dice, el ministerio no existe para exaltarnos a nosotros, sino para exaltar a Cristo. ¿Cómo exaltamos a Cristo? Dando un servicio a los demás. Si el ministerio se convierte en una plataforma para el ego humano, ha dejado de ser ministerio de Cristo. ¿Me escuchó? El punto número 2. El ministerio verdadero comienza con la obra de Dios en el corazón, no con la actividad humana. Escuche, el ministerio verdadero comienza con la obra de Dios en el corazón, no con la actividad humana. O sea, el ministerio, hermano, el servicio es algo que se recibe de parte de Dios. ¿Cómo empieza el ministerio en la vida del ser humano, hermano? Lo primero que empieza es con la restauración del hombre. Hoy eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante que todo aquel que se hace ser llamado ministro, tuvo que haber pasado primero por la obra de Dios. Que la obra de Dios se haya efectuado en su vida, porque si la obra de Dios no se ha efectuado en su vida, va a terminar siendo del ministerio para un beneficio propio. Y es lo que se ve hoy en día. Es lo que se ve hoy en día, personas beneficiándose del supuesto ministerio que Dios le dio. Pero no, esta persona montó un negocio, le puso ahí un ministerio y ahora se está sirviendo de esa palabra. Y muchos se enriquecen con eso. Muchos se han enriquecido con eso, utilizando la palabra ministerio. Pero distan mucho de tener realmente un ministerio, de un servicio. No. Estas personas lo que hacen es utilizar a las personas para el servicio de ellos. No sé si usted ha escuchado a personas que dicen, es que yo le sirvo a mi padre. Y personas, hermano, que tienen el descaro de decir que antes de servirle a Dios le tienen que servir a ellos.
Eso es, hermano, eso no proviene de las Escrituras, no proviene del corazón de Dios. Están utilizando una palabra para favorecerse ellos. Entonces, no es lo que hacemos para Dios, lo que define el ministerio, sino lo que Dios, no es lo que hacemos para Dios, lo que define el ministerio, sino lo que Dios, por gracia, hace en nosotros y a través de nosotros. Entonces el punto 3 de mi introducción es este. El ministerio bíblico es una obra soberana de Dios ejercida por medio de siervos llamados, escuche, a servir. Lo vuelvo a leer. El ministerio bíblico es una obra soberana de Dios ejercida por medio de siervos llamados a servir. Esa es la palabra, eso significa la palabra ministerio. Servicio. Servicio. Y tenemos que diferenciar la palabra entre servicio y servilismo. Una cosa es servicio y otra cosa es servilismo. Servilismo es cuando tú le sirves al hombre. Escúcheme bien. Vamos a suponer, yo le digo aquí, yo soy aquí el pastor, aquí yo soy el ungido del Señor, ahora ustedes me tienen que servir. Y entonces usted viene y me sirve a mí. Ese es servilismo. Servicio es cuando yo estoy sirviendo a la comunidad en sus necesidades. En sus necesidades, que es lo que el Señor hizo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el ministerio no es dominio ni prestigio. Escuche, el ministerio no es dominio sobre las personas, ni prestigio, sino servicio humilde conforme al llamado y el poder que Dios concede. Eso, hermano, es ministerio. Y entonces, hermano, con estas verdades establecidas, entendemos que cuando hablamos de ministerio de Jesús, no hablamos de una organización. ¿Escuchó? Sino del servicio perfecto del Hijo, obedeciendo a la voluntad del Padre. Entonces, hermano, esto es lo que significa la palabra ministerio y lo que no es ministerio. Con esta perspectiva, Lucas, en estos 3 versículos nos presenta una síntesis teológica del ministerio de Jesús. Entonces, hermano, cuando Lucas hace entrevera este pasaje, este pasaje, en esta narrativa que él está haciendo, no está haciendo no está haciendo un paréntesis, hermano, de algo narrativo, sino un resumen inspirado que condensa lo que Cristo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Lo vuelvo a leer la última expresión. Sino un resumen inspirado que condensa lo que Cristo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y entonces, hermano, aquí encontramos 5 características que no solo describen el ministerio del Señor, sino que corrigen y orientan a la iglesia de todos los tiempos. Entonces, hermano, entramos en los puntos que nos corresponden el día de hoy. Entonces, el punto número 1 es la expansión del ministerio o la expansión del reino. Y entonces vamos aquí. ¿Qué dice Lucas 8.1? No le puse el versículo, pero es Lucas 8.1. ¿Qué dice Lucas 8.1? Dice: y poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y con él iban los 12 discípulos. Entonces, hermano, Jesús, esto lo vimos en los capítulos anteriores cuando el Señor Jesús hace el llamado a sus 12 discípulos. Ya para este tiempo él ya trae a sus 12 discípulos consigo. Y entonces el Señor Jesús, hermano, empieza a recorrer toda aquella comarca donde él estaba.
Acuérdense que el Señor Jesús para esta ocasión vive en Capernaum. O sea que Capernaum era como la base donde él hacía sus planes y después salía a predicar a diferentes ciudades. Y entonces, hermano, Jesús comenzó a recorrer las aldeas, las ciudades y las aldeas. Entonces el inciso A, un ministerio con base, pero no sedentario. ¿Qué es sedentario? Que no hay una sede en particular. Que el Señor no dijo, bueno, aquí está la iglesia en Capernaum. El que quiera venir, que venga. Y el que no quiere venir, pues que no se venga. Que no venga, él se lo pierde. El Señor Jesús iba a donde estaba la necesidad. Muy lo contrario de lo que nosotros hacemos. Nosotros queremos que las personas vengan a buscar. Y el Señor Jesús no hizo eso. El Señor Jesús recorría las ciudades. Porque la manera de expandir el reino, por eso el punto es expansión del reino. La manera que el Señor Jesús tenía para expandir el reino de Dios era recorriendo las ciudades, las aldeas, a donde estaban las personas que necesitaban oír el mensaje del Evangelio. Entonces, Él no se quedó estático en una ciudad, sino que Él iba donde estaba la necesidad. Jesús tuvo una base ministerial en Capernaum y la mayor parte de sus obras se desarrollaron en Galilea. Sin embargo, su ministerio no fue estático, sino móvil y deliberado. Iba, hermano, donde estaban las necesidades del pueblo. Inciso B. Un ministerio expansivo e intencional, no internacional. Intencional, sí, porque muchos se mofan hoy y le ponen, hermano, ministerios internacionales, Pacho Pantera. Y hermano, le decía hace rato, ese nombre es para llenar el ego. Y le ponen ahí apóstol, ¿verdad? Para que todavía se oiga más rembombante ahí aquello, así como que, ministerios internacionales. Apóstol. Por el apóstol Pancho Pantera. Y entonces todos, hermano, no, es que nosotros pertenecemos a los ministerios internacionales, el agua que fluye, dirigido por el apóstol Pancho Pantera. Y eso, hermano, lo único que hace es que nos hace orgullosos. Nos llena el ego, es decir, no, hermano, el Señor Jesús no se puso ministerios internacionales. No, él no hizo eso. ¿Por qué? Porque él sabía que él venía a dar un servicio y realmente lo daba. Entonces, un ministerio expansivo e intencional. Cristo no esperó que los necesitados vinieran a él. Él fue hacia ellos. Su recorrido revela un corazón misionero y no cómodo. Hermano, en la época del Señor Jesús, hermano, yo no sé cómo eran las cualidades donde Él vivía. No sé cómo serían las casas o no sé, que muchas veces se quedó a dormir por el camino. Porque caminaban 2, 3 días, hermano, sus viajes eran de 2, 3, 4 días predicando. Eran los recorridos que Él hacía. Pero porque estaba buscando al necesitado. Hoy en día, hermano, perdónenme, hermanos, yo sé que a veces tal vez uno fastidia a la gente con esto, pero hoy tú ves a los llamados apóstoles, dicen, no, yo soy apóstol, venga por mi cobertura. Y ahí están sentados en su oficina, esperando que las personas vengan por su cobertura. ¿Usted cree que Pablo se sentó en la ciudad era de Tarso? Vamos a poner, Pablo era de Tarso. ¿Usted cree que Pablo hizo su oficina y se sentó ahí en Tarso y decir, bueno, muchachos, el Señor me dio un ministerio y me hizo apóstol de este ministerio? Ahora todo aquel que quiera mi cobertura, pues venga aquí y tome mi... No, hermano, no. Pablo viajaba, hermano, iba a las ciudades, duraba una semana en una ciudad, había lugares, hermano, que duraba hasta 3 años habiendo una obra.
Él iba, Pablo, el apóstol Pablo también iba donde estaban las necesidades de las personas. Más sin embargo, hermano, nosotros no hacemos eso, nos acomodamos y queremos que la gente venga donde nosotros estamos diciendo, no, pues el que necesita es él, el que necesita es el que tiene que buscar. Entonces nos damos cuenta que estamos actuando no acorde a lo que la Escritura nos enseña que tenemos que actuar. Entonces, Cristo, ¿qué es lo que hacía el Señor Jesús? Iba donde estaba la necesidad. Iba y buscaba al necesitado, buscaba al enfermo. Ahora sí que buscaba a la oveja perdida. Eso es lo que el Señor Jesús ejercía en su ministerio. Vamos por el punto número 2. El enfoque del ministerio. ¿Cuál era el enfoque del ministerio del Señor? Hacerse famoso. Su enfoque, hermano, era predicar el reino de Dios. Su enfoque era, ese hermano, expandir el reino de Dios, que el reino de Dios se expandiera por todos lados. Ese era su enfoque. Y dice Lucas 8.1, otra vez Lucas 8.1, dice, pero después de Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas. ¿Qué es lo que hacía? Proclamaba y anunciaba las buenas nuevas. Entonces Jesús comenzó a recorrer, estoy en el punto número 1. Proclamaba y anunciaba las buenas nuevas del reino. Esto era lo que el Señor Jesús iba haciendo mientras iba recorriendo todas las aldeas y todas las ciudades. ¿Qué hacía? Proclamaba y anunciaba el reino. Ese era el enfoque que él tenía cuando él iba hacia las otras aldeas. ¿Cuál era su intencionalidad? Predicar el reino de Dios. Predicar el reino de Dios. Anunciar el reino de Dios, proclamar el reino de Dios, dar a conocer el nombre de Dios, que las personas supieran que el reino de Dios se había acercado. Por eso en sus inicios dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermano, el enfoque del Señor era anunciar el reino de Dios, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino. Eso era lo que el Señor hacía. Entonces, aquí en el inciso A, un enfoque invariable del reino de Dios. Hermano, el Señor Jesús no perdió el enfoque. Jesús nunca perdió el rumbo. No se desvió por presión cultural, necesidad emocional ni expectativas humanas. ¿Escuchó? Nunca perdió el rumbo. No se desvió por presión cultural, necesidad emocional, ni expectativas humanas. Siempre él supo mantenerse en lo que Dios lo había enviado. Muy lo contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros nos desviamos por cuestiones de trabajo, por problemas, por circunstancias de la vida. Más sin embargo, él se mantuvo firme. Entonces, miren, ¿qué dice Lucas capítulo 4, verso 43? Son unos versículos que voy a leer para que vea que el Señor Jesús siempre, su intención era proclamar el reino de Dios. Dice, pero él les dijo, también a las otras ciudades debo de anunciar, ¿qué? Las buenas nuevas del reino, porque para esto yo he sido enviado. ¿Para qué el Señor había sido enviado? Para proclamar las buenas nuevas. Entonces él estaba enfocado en su función. Ese era su ministerio, anunciar las buenas nuevas. Lucas capítulo 9, verso 11. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió. Y Jesús recibiéndoles, les hablaba del reino. ¿Ve otra vez, hermano? Cada vez que el Señor Jesús tenía contacto con las multitudes, ¿qué es lo que el Señor hacía? Les hablaba del reino. Aprovechaba y dice, bueno, a ver, ya que estamos aquí, les voy a hablar del reino. Entonces, hermano, nunca perdía su enfoque. Siempre estaba enfocado para lo que Dios lo había enviado. Lucas
Lucas 16:16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino. ¿Escuchó? Dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncia ¿qué? Las buenas nuevas del reino. Siempre, hermano, en todo tiempo Él está hablando del reino de Dios. Mira Hechos 1:3. Y a estos también después de su padecimiento se presentó vivo, escuche, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles lo relacionado con el reino de Dios. Desde el momento que el Señor Jesús inicia su ministerio, hasta el último día que Él asciende al Padre, ¿sabe cuál fue su enfoque? Anunciar el reino de Dios. Ahora, el inciso C. ¿Cuál fue el método? Perdón, inciso B. ¿Cuál fue el método que el Señor Jesús utilizó para anunciar el reino? Porque las personas nos inventamos métodos para hacer algún trabajo. Estaba escuchando, hermano, usted ya se da cuenta cómo está ahorita el mundo con las patas para arriba, ¿verdad? Una degradación del ser humano, perversidad, y hermano, y un montón de cosas que se ven. Y hay personas que quieren cambiar el mundo, hay personas que quieren cambiar la mentalidad de las personas. Entonces usted escucha politólogos, conferencistas en contra de ciertas agendas, en contra de esto, en contra, pero estamos perdiendo de vista qué es lo que Dios utiliza para cambiar la mentalidad de las personas. Entonces escuchaba este dato apenas y se dice que en Chile, hermano, como Chile recibió un fuerte golpe a causa de la Agenda 2030, toda la gente se hartó de esa agenda y querían cambiar el rumbo del país. Y entonces dice que hubo muchos evangélicos que se lanzaron para candidatos a la presidencia porque quieren cambiar el país. Pero quiero decirle que ese es un método equivocado. Con la política no cambiamos la mente de las personas. La política no va a cambiar la mentalidad de las personas. Al contrario, crea más adversión entre las mismas personas. Lo que estamos viviendo hoy en este país. Unos que sí, otros que no, unos jalan para allá, otros jalan para acá, y que no, que sí, y que no. Eso crea más adversión, porque esa es la política. La política es para eso. La política, hermano, no es para conciliar a las personas. La política es para poner en contra las personas. Y entonces, muchas personas creen que la política es el medio para solucionar problemas. Y no. Vemos que la política, en vez de solucionar problemas, causa más problemas. Entonces, el Señor Jesús, ¿cuál fue el método que el Señor Jesús utilizó para expandir el reino de Dios? Si hubiéramos estado nosotros ahí, hubiéramos dicho, no, pues mira, Herodes como que simpatiza con las cosas de Dios, como que al Herodes le atrae porque dice que él dice que él le agradaba escuchar a Juan el Bautista. Le agradaba escuchar al Señor Jesús. Entonces como que simpatizaba vamos a poner con el cristianismo, pero no había de esta manera que nosotros vivimos hoy, pero simpatizaba con esas creencias. Entonces muchos de nosotros hubieran dicho, no, el Herodes es el bueno. Derroquemos a Pilato y pongamos al Herodes, que ese simpatiza con los cristianos, entre comillas. Y creemos que la política nos va a resolver los problemas que tiene la humanidad, porque es un problema que tiene la humanidad. Entonces el Señor Jesús, hermano, utilizó métodos. ¿Cuál fue el método que el Señor utilizó para expandir su reino? Un método definido. ¿Y cuál fue este método? La predicación. No hay otro método, hermano. No hay otro método. Nadie, hermano. Los políticos, yo lo vuelvo a decir, todos son corruptos. Todos, hermanos, se venden al mejor postor. Llámese como se llame. Todos tienen una agenda detrás de ellos. Todos tienen jefes
a cuales ellos ellos le rinden cuentas, y su jefe le dice para dónde no y para dónde sí. Entonces, no confiemos en si nosotros confiamos en los sistemas políticos, hermano, estamos fritos. Entonces, hermano, la predicación fue lo que el Señor utilizó para expandir su reino. Mire, dice Lucas 4:4. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Voy un poquito. 44, perdón, si me equivoqué, no le puse el otro. Mire, voy a leer desde el 43. Pero él les dijo también a las otras ciudades, pero él les dijo también, a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces, ese era el propósito, ¿verdad? Anunciar las buenas nuevas de Dios. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Porque para esto yo he sido enviado. ¿Cómo lo hace, hermano? Y entonces dice el verso 44, y predicaba en las sinagogas de ellos. Entonces, de la manera que él llevaba el reino de Dios era a través de la predicación. Por eso, hermano, cuando tú ves a una persona en una mente pervertida, hermano, no le ponga a hablar de que la Agenda 2030, de que Agustín Laje, que tiene su libro, ¿cómo se me fue su nombre de un libro que escribió el último que sacó? Y hermano, estos politólogos son muy buenos en su exposición, en sus ideas. Pero ¿sabe qué? Eso no cambia la mente de las personas. Lo que cambia la mente de las personas es la predicación del Evangelio. Y ese es un ministerio que usted y yo debemos de ejercer. La predicación del Evangelio. Dice Mateo 4:17. Son versículos, hermano, que solo hablan de un punto. O sea, no es que yo les voy a explicar este versículo, sino para hacerles notar cómo el Señor exponía el reino de Dios. Y desde Mateo 4:17, y desde entonces Jesús comenzó a predicar. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Esa era la forma que él tenía para cumplir su propósito de expandir el reino de Dios. Verso Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermano, ese es el método que el Señor Jesús utilizó para expandir el reino de Dios. La predicación del Evangelio. No hay otro método. Dice Marcos 1:14. Después que Juan había sido encarcelado, escuche, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Predicando el Evangelio de Dios. Entonces, la única forma, hermano, que usted y yo tenemos para anunciar el Evangelio es la predicación. Y por último, mire, dice Pablo, 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Escuche, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Entonces viene el Señor Jesús presentando el reino de Dios y el método que él utiliza es la predicación. Ahora el Señor Jesús se va, asciende al Padre y ahora los discípulos, los apóstoles tienen que empezar a anunciar el Evangelio y ahora los apóstoles utilizan el mismo método. Escuche, estábamos en el capítulo 1, verso 21, dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Verso 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Escucha el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cuál era el método que el apóstol Pablo utilizaba para presentar a Cristo? La predicación. Dice, nosotros predicamos a Cristo. Entonces, hermano, el Señor Jesús viene a expandir el reino, viene a dar a conocer el reino de Dios. Su enfoque. Ahora, ¿cómo es que Él da a conocer el reino, hermano?
a través de la predicación. Entonces, hermano, el enfoque de la iglesia no es entender, sino proclamar. Cuando la iglesia pierde el evangelio, pierde su identidad. El método de Jesús debe ser el método de la iglesia. ¿Cuál fue el método de Jesús? La predicación. ¿Cuál tiene que ser nuestro método? La predicación. No hay otro método. Hermano, mire, se cometen el error en muchas iglesias y en cierto punto yo lo entiendo. Vamos a suponer, las congregaciones, por querer retener a los jóvenes, a los adolescentes, les hacen actividades para retenerlos. Les crean ciertos espacios para que el joven tenga que hacer o para que el joven se entretenga. Pero entonces el joven no está ahí por causa del evangelio, sino que está a causa de un entretenimiento que le están dando para que no se aleje de la congregación. Entonces se está cometiendo el error. Entonces no estamos haciendo jóvenes cristianos, se están haciendo jóvenes retraídos por un servicio a la congregación. Entonces tenemos que evitar, hermano, caer en eso. Y ahora, yo no estoy diciendo que el joven no puede servir, pero que su motivación no sea el estar por una actividad que él tiene en la congregación. Yo les decía el otro día, quítele a los jóvenes la música y a ver cuántos jóvenes se van a quedar. Quítele, o como decir, hoy está muy de moda las danzas que ponen en la seguridad. No estoy en contra de eso, no estoy diciendo que eso sea del diablo, no estoy en contra de eso. Pero simplemente digo, quítele todo eso a los jóvenes en las congregaciones, a ver cuántos realmente se quedan porque aman el evangelio y porque quieren un ministerio dentro del evangelio. Entonces, hermano, el método tiene que ser: todo aquel que está en la congregación es porque fue convencido por medio de la predicación. El mensaje central no es mejorar tu vida, sino arrepiéntete y cree en el reino de Dios. Confronta tu autonomía. Dios reina y tú no. Esta es la predicación del evangelio. Vámonos por el punto número 3. La estrategia del ministerio. ¿Cuál fue la estrategia que el Señor utilizó? Porque también hay estrategias. Hay estrategias que se tienen que utilizar. Pero estas estrategias no tienen que ser meramente humanas. Lucas 8:1. Y después comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, y proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos. Entonces vamos a tomar la frase: con él iban los 12 discípulos. Entonces, hermano, el inciso A dice: Jesús forma hombres, no multitud. Entonces, esta es la estrategia, hermano. La formación de hombres. Formar discípulos. Formarlos con la palabra del Señor. La estrategia de Jesús fue discipular personas y no construir plataformas. No construir plataformas. O sea, no hacerte de una fama, en otras palabras. No querer que el que está enfrente se haga de una fama, sino que la función del discipulador es formar discípulos, pero no para sí, no seguidores de él, sino que estos discípulos tienen que ir en pos del Señor Jesús. Y esta es la tarea, hermano.
Y no hacerte de una plataforma, no hacerte para que el ministro se haga famoso, hermano, que, ay, no sé, ahí viene el apóstol Pancho Pantera. No, hermano, no. Inciso B, hombres comunes transformados por gracia. Entonces estos hombres, hermano, comunes, escuche, no eran académicos, no pertenecían a la élite religiosa, no estudiaron en las escuelas famosas de la época. ¿Sabe usted que en la época, de hecho todavía esas escuelas están de pie? Hay dos escuelas en el judaísmo. Entonces estas escuelas, hermano, era la escuela de Gilel y de Shemai. Si pertenecías a una o a la otra, esas escuelas te daban prestigio. Entonces el que estudiara en esas academias teológicas, se podría decir, hermano, eran personas de mucho prestigio. O sea, cuando decían, no, ¿con quién estudiaste? No, pues vengo de la escuela de Gilel. Oh, aunque las dos tenían diferentes maneras de pensar o diferentes pensamientos, diferentes filosofías, pero eran muy famosas en su tiempo. Entonces cuando ellos decían, no, pues vengo de la escuela de Gilel. Oh, un ejemplo lo voy a poner hoy en día. Está el cristianismo, entonces el cristianismo se divide en ramas, ¿verdad? Están los calvinistas y están los arminianos. Entonces usted dice, oh, ¿y usted es calvinista o es arminiano? Dice, oh, no, orgullosamente calvinista. Entonces dicen, este es de los que creen que la salvación no se pierde simplemente, salvo siempre salvo, ¿verdad? Entonces ya te dan una etiqueta. Y entonces dice el otro, no, pues yo soy arminiano. Este es de los que cree que todo el tiempo tiene que estar temblando por su salvación. Y damos esas etiquetas. Entonces, hay una escuela, está el Calvino y está Arminio. Y ambos representan, aunque los dos predican a Cristo, pero representan diferentes maneras de pensar, diferentes filosofías, diferentes maneras de ver la salvación. Entonces, aquí estaba Gilel y estaba, ¿cómo se llama? Shemai. Y ambos representaban dos escuelas. Y cuando decían, no, pues vengo de Gilel. Ok, este piensa esto. Ok, yo vengo de Shammai. Este piensa de esta manera. Pero los dos tenían cierto estatus delante de la gente. Más, sin embargo, los discípulos que el Señor escogió no provenían de ninguna de esas escuelas rabínicas. Eran hombres comunes. Cuando veíamos el llamado de los 12, que cuando vimos el pasaje, cuando Dios habla de los 12 discípulos, veíamos ¿cómo se llamaba el título? Hombres comunes y corrientes. Porque eso es lo que eran. Hombres comunes y corrientes. Hombres del vulgo. Hombres que, hermano, guerrilleros, pandilleros, revoltosos, que le hacían revueltas al gobierno romano. Esos eran los 12 que el Señor escogió. Y estos son los 12 que ahora el Señor ha llamado para seguir expandiendo su reino. Entonces, ¿cuál es la estrategia que el Señor va a utilizar para seguir expandiendo su reino, para que el reino o la expansión del reino después de su ida al Padre? ¿Cuál es la estrategia que Él va a utilizar? A usar discípulos por medio de la predicación. Entonces, Él forma discípulos. No eran académicos, no pertenecían a las élites religiosas, no estudiaron en las escuelas de Gilel o Shammai, eran débiles, emocionalmente e inestables. Hermano, ¿se acuerda cuando dice la Biblia que un día fueron a predicar a cierta ciudad y dice que no los recibieron en esa ciudad? Y uno de sus discípulos, creo que fue Juan, le dice, ¿quieres que oremos y descienda fuego y los consuma? Esos eran los discípulos, hermano. Esos eran los 12 que iban con el Señor. Y el Señor Jesús ha dicho, qué bárbaro, con esto es lo que va a expandir el reino. Pero, ¿sabe qué? Hizo una obra redentora en la vida de ellos. Eran débiles, comunes e inestables emocionalmente. Pero Jesús los llamó, los enseñó y los transformó. Escuche otra vez. Eran débiles, comunes e inestables. Pero Jesús los llamó, los enseñó
y los transformó. Estos ahora son los que el Señor va a utilizar para seguir expandiendo el reino, para seguir expandiendo el reino de Dios. Dios no usa a los más capaces, sino que capacita a los que llama. El discípulo requiere tiempo y verdad y perseverancia. Escuche, Dios no usa a los más capaces, sino que capacita a los que llama. El discípulo requiere tiempo, verdad y perseverancia. Entonces, un discípulo no se forma de la noche a la mañana. Requiere que se le esté enseñando la verdad. Requiere de perseverancia. No desprecie los procesos. No desprecie los procesos largos. Jesús no los evitó. Entonces, Cristo no espera perfección para llamar. Él transforma a pecadores comunes en instrumentos de gracia. Si piensas que no eres digno, ninguno de los 12 lo era. Simplemente nos tenemos que dejar utilizar para la expansión del reino. Aunque nos creamos incapaces, aunque nos creamos indignos, tenemos que dejarnos transformar, tenemos que dejarnos capacitar para ser útiles a la expansión del reino, para tener este servicio, para tener ahora sí este ministerio, pero de acuerdo a los propósitos de Dios y no de acuerdo a nuestras metas. Después de ver los discípulos, Lucas implica el círculo, nos muestra el impacto del ministerio de Jesús en otros corazones. 4. La influencia del ministerio. El Señor Jesús en su ministerio influenció a otras personas. No era solo Él. Lucas 8:2 dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y estas eran otras mujeres, este era otro grupo. Está el grupo de los 12. Y ahora aquí Lucas nos muestra un grupo de mujeres que habían sido rescatadas, que habían sido restauradas y que habían sido liberadas. Mira, hermano, mira el detalle que Lucas, hermano, no omite en este pasaje. ¿Verdad que no eran mujeres buenas? No, hermano, mire, dice, y también algunas mujeres que habían sido, ¿qué? Sanadas de espíritus malos. O sea, que estas mujeres, hermano, eran endemoniadas. A lo mejor una de ellas traía el espíritu de pleito y todos los días le peleaba con el marido. A lo mejor la otra traía el espíritu, no sé qué espíritu, pero hermano, eran personas que estaban influenciadas por malos espíritus. ¿Y sabe qué? Y de enfermedades. Estas son las personas que el Señor Jesús llamó. Pero como vimos en el punto anterior, mire. Pero Jesús los llama, los enseña y los transforma. Entonces, lo mismo que el Señor Jesús ha hecho con sus discípulos, ahora hace con este grupo de mujeres al cual Lucas hace mención aquí en este pasaje. También algunas mujeres que habían sido sanadas. Inciso A, un ministerio transformador y contracultural. ¿Por qué contracultural? Primero vamos por el transformador. Transformó la vida de estas mujeres. Cambió su manera de vivir. Ahora estas personas, hermanos, ya no son endemoniadas, ya no son mujeres enfermas. Ahora son personas que están al servicio del Señor. ¿Pero qué habían sido antes? Habían sido, hermanos, personas que habían sido influenciadas por espíritus inmundos. Y entonces, ¿por qué contracultural? Porque en esos tiempos, hermano, no era de buen ver que una mujer estuviera siendo discipulada por un hombre. Esto solo pertenecía a los hombres.
Entonces por eso es contracultural. No era visto normal, hermano, ver a las mujeres así, mira, así como estamos, perdón, así como represento el cuadro este. Eso no era visto normal. Eso no era normal en esa cultura. Pero el Señor Jesús viene y rompe con todos los paradigmas. Y por eso muchos lo critican. Por eso muchos se admiran de que las cosas que Él está haciendo. Cuando Él perdona los pecados de aquella mujer, dice, ¿quién es este hombre que aún los pecados perdona? Ay, está haciendo cosas que no son comunes dentro del pueblo de Israel. Ahora Él está rodeado de estas mujeres. ¿Pero por qué estas mujeres están con Él? Porque han recibido algo que nunca habían recibido. Inciso C. Vidas marcadas por la gracia. Lucas menciona nombres concretos. Escuche, estos son los nombres de las mujeres que están con el Señor. María Magdalena. ¿Por qué se llama? No es que ella se llamara María Magdalena. Es más, muchos le dicen que esta María Magdalena fue la que estaba a los pies de Jesús, pero no, es otra mujer. Ella se llama María Magdalena porque ella venía de la ciudad de Magdala. Así se llamaba la ciudad, su ciudad de origen, Magdala, y por eso es que le decían María de Magdala. Y por eso es que la Biblia dice María Magdalena, pero no es que ese fuera su nombre. Así como dice Judas Iscariote, no es que Judas se llamaba Iscariote, sino que Judas pertenecía a la ciudad de Iscariot. Entonces es lo mismo que vemos aquí. Entonces aquí Lucas da los nombres de las mujeres para que nosotros sepamos qué clase de mujeres ahora están siguiendo al Señor. María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, y Susana, muchas de estas mujeres no seguían por presión, sino por gratitud. Entonces, estas son las mujeres que están sirviendo al Señor. Entonces, la gratitud es evidencia de una obra real de gracia. La gratitud es evidencia de una obra real de gracia. Lo veíamos en el sermón pasado. ¿Por qué la mujer amó más que Simón? Porque había recibido gracia. Había recibido la misericordia del Señor. Había recibido el perdón cuando el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, vete en paz, hermano. Eso fue lo que estas mujeres han recibido también. No pequen más. Fueron libres de sus demonios, fueron sanadas de sus enfermedades, y es más, fueron perdonadas de sus pecados y recibieron la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. La gratitud es evidencia de una obra de la gracia. Quien ha sido liberado no sigue a Cristo por obligación, sino por amor. Por amor. ¿Por qué es que estamos nosotros aquí? Ay, es que, pues no tenía más que hacer. No, hermano. ¿Por qué estamos nosotros en el camino del Señor? ¿Por qué servimos al Señor? Porque es que tenemos gratitud. Eso es, hermano. El evangelio no humilla, restaura. Cristo no usa a las personas. Escuche, Cristo no usa a las personas. No saca beneficio de ellas. No abusa de las personas. Que es lo que hoy vemos en muchas de estas grandes congregaciones. El abuso laboral. Sí, hermano, porque fíjese que en esas iglesias, si usted no sabía, en estas iglesias se da el abuso laboral. Y les hacen creer a las personas que están sirviendo, cuando lo que está sucediendo es que el ministro se está beneficiando de ese servicio de la persona. Y la persona, sin darse cuenta, ella cree que está sirviendo a Dios, pero a veces no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo al hombre. Entonces, por eso aquí mi nota dice, Cristo no usa a las personas, las redime. ¿Escuchó? Él las redime.
¿Por qué? Porque ese es el ministerio de Cristo, redimir la vida de las personas, redimirlas de su pecado, redimirlas, hermano, de su deuda. Finalmente, Lucas nos muestra que este ministerio transformador también fue sostenido de manera concreta y visible. Y entonces tenemos este último cuadro. Mire ahí las bolsas llenas de dinero. Porque al igual que el Señor Jesús, hermano, acuérdense que el Señor Jesús era hombre. Tenía necesidades. Comía, bebía agua, se cansaba. Tenía, hermano, que hospedarse en lugares. Tenía todas las necesidades que usted y yo tenemos como hombres. Mas, sin embargo, él siendo Dios, hermano, él no utilizó su poder para sostenerse de esa manera. Tan fácil, hermano, ¿se acuerda cuando él no tenía para pagar los impuestos? Que le dijo a uno de sus discípulos, ves al mar y tira tu anzuelo. Dice que creo que fue Pedro y tiró el anzuelo, sacó un pez y el pez traía una moneda. Y él dijo, ok, ves y paga el impuesto. El Señor Jesús podía hacer eso. Pero más sin embargo utilizó personas comunes y corrientes para el sostenimiento de su ministerio. Porque, hermano, el dar no es una obligación, pero es una necesidad que surge en las congregaciones. ¿Cómo se sostienen las congregaciones? Las congregaciones se sostienen por dinero. No se sostienen por obra del Espíritu. No, hermano. Todas las congregaciones se sostienen por dinero y era lo que el Señor estaba pasando. El Señor necesitaba de recursos económicos para sostener su ministerio. Acuérdense que traía 12 hombres con él. Y esos 12 hombres le entraban bonito a la comida. Entonces dice, mire, Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿De quiénes de ellos? Del Señor Jesús y de los apóstoles que estaban con el Señor. Entonces, hermano, esta era la función que tenían las mujeres. Ellas no estaban buscando así que, no, Señor, yo también quiero predicar. No, hermano, no. Déjame servir. No, voy a parafrasear. Han llegado, Señor, ¿y cómo podemos nosotros servir? Pues mira, ustedes pueden servir, no sé, contribuyendo de alguna manera en el reino de Dios. Veo que ustedes económicamente son personas, posicionalmente económicos son sustentables. Entonces, de la manera que ustedes pueden contribuir es contribuir con sus bienes. Y estas mujeres traían de sus bienes para contribuir al ministerio de la obra del Señor. Entonces el inciso, aquí está. Estas mujeres no predicaban públicamente, pero participaban activamente. ¿Cómo participaban activamente? Con sus bienes materiales. Era la manera en que ellas participaban. Hoy algunas hermanas de hoy hubieran dicho, no, Señor Jesús, te equivocas. Mi talento es predicar. Yo también soy apóstol. Sí, porque a ver que ahorita ya también hay señoras que se llaman apóstoles. Hay señoras que también son profetas y andan por ahí por las naciones y que el apóstol, ahí viene la hermana apóstol. Y hermano, y cada tontería que uno los escucha decir, dice, Dios mío, porque ¿quién te dijo a ti que eras apóstol? Usted estaba escuchando a una mujer, hermano, donde ella decía que Juan se había equivocado. Imagínese, el mayor de los profetas se equivocó. Sin embargo, ella se hace llamar apóstol. Entonces, si esa hubiera estado en los tiempos de dicho, no, Señor, ¿qué te pasa? ¿Cómo yo? No, yo soy apóstol, yo también quiero ir no sé, a Jerusalén, dame chancita y de una predicación. No, hermano, pero cuando una persona verdaderamente rescatada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, va a adquirir humildad y se va a ubicar en su posición.
Se va a ubicar en su posición. Pero eso es solo cuando hemos sido restaurados. Inciso B. Dios sostiene su obra por medio de su pueblo. El ministerio de Jesús fue sostenido por la provisión de Dios a través de corazones agradecidos. Entonces, es la manera en la que Dios sostiene su ministerio. Nosotros no estamos en contra de que la gente dé dinero a las congregaciones. Lo que estamos en contra es de la explotación que se da en las congregaciones, de la amenaza, de las falsas promesas. Si tú das $1, el Señor te da 100. Entonces estás dando una falsa promesa. Hay personas que no se les va a devolver. Hay personas que van a dar y no se les va a devolver. O hay personas que dan y de como quiera les va mal. Entonces es mentira que si tú das el Señor va a bendecir. No es cierto. Hermano, a veces hay personas que dan y les va mal de como quiera económicamente. Entonces, otras son obligadas a dar. Acuérdate de dónde el Señor te sacó. Antes tú, y amenazan con el infierno a las personas. Amenazan con Malaquías 3:10, que eres un ladrón, que si tú eres un ladrón, no vas a heredar el reino de los cielos. Y empiezan, hermano, a amenazar a las personas. Así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona con corazones agradecidos. Corazones que quieren expandir el reino de Dios. Escuche, que quieren expandir el reino de Dios, no que pastores se hagan ricos. Eso, hermano. Eso es lo que nosotros, los que damos, tenemos que ver. Usted no sabe lo que, ay, no, pues yo le doy ahí el pastor. No. Si usted ve que su pastor anda de sinvergüenza, hermano, que no aporta nada a la obra del Señor, usted no tiene que darle a ese pastor. Busque un lugar donde vea que un hombre comprometido realmente con las necesidades de las personas. Porque eso es lo que el Señor Jesús hacía, hermano. ¿A poco usted cree que el Señor Jesús miraba las ofrendas y decía, bueno, Pedro, pues mira, ya estamos solventemente, económicamente, pues ya estamos bien solventados. Ves y búscate un buen camello, búscate el mejor de los camellos para que te lo traigas. O mira tú, Judas, que era el que manejaba las ofrendas. Ves allá a Jerusalén y pues mírate allá alguna casita, pues la más bonita, y pues cómpratela porque ya económicamente ya estamos bien. No, hermano, el Señor Jesús iba en la ciudad, iba por las ciudades buscando las necesidades de cada persona. Y no vaya usted a creer que le decía, tú estás así porque estás en un juicio del Señor. No, porque Él le daba una buena función a los bienes que recibía de estas mujeres o de estas personas. Entonces, hermano, si usted da una congregación, déla donde realmente ese dinero se va a destinar para lo que usted lo está dando. Quitémonos ese mito de que, ay, no, yo lo doy para el Señor y ahí pues el que... No, hermano, no seamos así. Escudriñemos, seamos hombres y personas sabias, escudriñemos realmente que nuestro dinero se destine para lo cual lo estamos dando. Entonces, hermano, mire, si usted me da aquí dinero, mire, ya los pantalones ya no me quedan. Es más, ya ahorita ya estoy aquí cansado porque no respiro bien. Me hacen falta trajes. Pero no es para eso. Entonces, hermano, mire, si usted, hermano, que me escucha, si su pastor no está utilizando los fondos para los cuales se debe utilizar, para los necesitados, porque para eso es los fondos, para expandir el reino de Dios. No para el que el pastor se ande dando la buena vida. Yo conozco pastores, hermano, que se dan la buena vida con los diezmos, con las ofrendas del Señor. Pero ese no es el propósito
con el cual se recauda el dinero. El dinero se recauda con el propósito de suplir las necesidades de la congregación para que el reino de Dios se siga expandiendo. Y es lo que hacía el Señor Jesús con los fondos que recibía de estas personas. No todos predican, pero todos pueden participar. La generosidad revela dónde está nuestro corazón. Dar no sostiene a Dios. Dios sostiene el darnos el privilegio de participar. Entonces, participar en el reino de Dios es un privilegio. Pero sí, es un privilegio. Yo sé que estos pastores también te lo pintan. No, sí, pero ellos lo reciben para ellos. Entonces, la generosidad no compra la salvación. Olvídese de eso. Que si usted da, usted va a tener una mayor posición en Dios. Eso no es así. Primero Dios transforma el corazón y luego el corazón responde. Entonces, no dé usted, hermano, queriendo coaccionar el corazón de Dios. Que entre más usted da, Dios más lo va a bendecir. Que si usted da, Dios puede hacerle un milagro. Que si usted da, Dios puede salvarle, Dios puede no. El dar es la generosidad de un corazón restaurado. Y yo pensé que iba a acabar antes, hermano, llevo 1 hora 10 minutos. Lucas cierra este pasaje mostrándonos que la obra de Dios siempre avanza con la provisión de Dios. Conclusión. Lucas 8 del 1 al 3 nos presenta un ministerio que, escuche, se extiende con propósito, se enfoca en el reino, forma discípulos, transforma vidas y es sostenido por la gracia de Dios. Esto no es solo el ministerio de Jesús, es el patrón para la iglesia. El mismo Cristo que recorrió ciudades y aldeas hoy sigue edificando su iglesia por medio de su palabra. Entonces, hermano, eso es la síntesis de este pasaje de Lucas 8, 1 al 3. Entonces, démosle gracias al Señor, hermano, y pidámosles que nos haga, hermano, aptos para trabajar en su reino. Amén.